Se abre la sesión inaugural del curso académico 2020-2021 de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. La excelentísima señora doña Ana Crespo de las Casas, secretaria general de la Corporación, dará lectura a una breve reseña de las tareas de la Academia en el curso 2019-2020. Muchas gracias, presidente. Como cada año, la Secretaría ha elaborado una a la disposición de los académicos y público en general en el anuario de la Corporación. Como es habitual, solo destacaré algunos aspectos. Y comienzo refiriéndome a la apertura de curso de octubre del año pasado. La lección inaugural estuvo a cargo del profesor José Elguero, que reflexionó magistralmente sobre si podemos los científicos mejorar el futuro. En aquella misma sesión solemne se procedió a la entrega de la medalla Ramón y Cajal 2019 que otorgamos a la profesora Susana Marcos del Instituto de Óptica del Consejo, que realizó una exposición de su investigación y carrera. Destaco también las sesiones solemnes de tomas de posesión como académicos de número de los profesores José Francisco Duato y Ángela Nieto. El profesor Duato en noviembre disertó sobre aportaciones al control de congestión en redes de interconexión de alta velocidad. Fue recibido en nombre de la Academia por el profesor Javier Jiménez Endín. En su ingreso en febrero del 20, la profesora Ángela Nieto disertó de cómo los embriones nos ayudan a entender enfermedades devastadoras, otras. Fue recibida en la Academia por el profesor Carlos Belmonte Martínez. También fue solemne, aunque en formato menos tradicional, la entrega de los premios de la Fundación de la Real Academia de Ciencias al joven talento científico femenino. Los galardones sponsorizados por la empresa Mastercard se convocaron en 4 categorías y se premió a 4 jóvenes científicas seleccionadas entre casi 550 candidatas. Estos premios la Academia y Mastercard han fijado como buena causa para un objetivo compartido. Paso ahora a destacar algunos aspectos más introspectivos de la Casa. En cuanto a la incorporación de nuevos académicos en el curso pasado, ya he citado a los 2 nuevos numerarios, profesores Duato y Nieto, y a ellos hay que añadir el nombramiento de 2 académicos correspondientes extranjeros, que fueron los profesores Didier Quedós y Michel Mayor, ambos astrofísicos distinguidos con el Premio Nobel de Física del 2019. No sin que lo acusemos como cierta carencia, se ha producido el paso voluntario a la situación menos activa de supernumerarios de 2 significativos compañeros, los profesores Ernesto Carmona Guzmán y nuestro expresidente José Elguero Bertolini. Seguimos contando con su apoyo y consejos y con su muy apreciada presencia cuando puedan y quieran. Otros cambios en los grados de compromiso interno son algunos de los producidos tras los procesos electorales. Renuevan sus cargos el profesor Rojo como bibliotecario y el profesor Bonet como presidente de la sección de Exactas. Han sido elegidos ahora el profesor Fernando Briones como presidente de la sección de Física y Química y el profesor Miguel Delibes en la presidencia de la sección de Naturales. Y como secretaria general, quien les habla, Ana Crespo. La Academia agradece profundamente el trabajo y buen hacer de los compañeros que han renunciado a ser renovados en sus puestos, los profesores Arturo Romero en la presidencia de la sección de Física y Química y Jesús Santamaría como secretario general. Si nos hemos congratulado antes al recibir nuevos académicos, ahora tenemos que lamentar la pérdida muy sensible de los que han muerto. En la categoría de académicos correspondientes nacionales, lamentamos el fallecimiento de la profesora María Antonia Lizarbe Iracheta, catedrática de Bioquímica de la Complutense de Madrid. Y entre los internacionales, lamentamos otras notables bajas, como son el profesor Rolf Huizen, eminente químico orgánico alemán, el astrofísico profesor Raimar List, que dirigió la Agencia Espacial Europea en los 80, y el profesor François Diderich, también reconocidísimo químico orgánico, en este caso suizo. Quiero ahora detenerme
en el recuerdo de los 3 compañeros numerarios que también nos han dejado, porque todavía no nos hacemos a la idea de haberlos perdido. En noviembre falleció la bioquímica, profesora de investigación del Consejo, Margarita Salas. Sus logros científicos y premios fueron tantos que solamente los principales de ellos quedarán detallados en la memoria. Destacaré como resumen que en 2016 se le otorgó el más importante reconocimiento científico de esta Real Academia, que es la Medalla Echegaray. La profesora Salas fue también académica de la Real Academia Española. Otra dolorosa baja que tuvimos en el año fue la del profesor Adriano García Loigorri, que falleció en marzo. Fue catedrático de Geología y Cartografía Geológica de la Politécnica de Madrid y su labor científica se centró en los yacimientos de carbón. Tuvo un perfil volcado en la actividad de transferencia con resultados socioeconómicos relevantes. Desempeñó puestos de responsabilidad como director general de Minas y director del Instituto Geológico y Minero de España. Más recientemente dedicó gran actividad a la Academia, de la que fue secretario general, compatibilizándola con la dirección de la Fundación para el Conocimiento Madrid+D y con la presidencia del Consejo Social de la Universidad Autónoma de Madrid. El profesor García Loigorri fue también académico de la Real Academia de Ingeniería. También, muy lamentablemente, en agosto falleció el profesor Salvador Rivas Martínez, catedrático de Botánica de la Universidad Complutense. Su amplia actividad científica se desarrolló sobre la descriptiva de la vegetación y bioclimatología, en la que fundamentó una larga producción bibliográfica y cartográfica de casi todas las grandes regiones del mundo. Promovió una modernización de la botánica española hacia la vertiente ecológica, formó parte de varias iniciativas internacionales influyentes en la catalogación de hábitats para la conservación de la naturaleza europea que han sido adoptadas por las políticas de la Unión. Tuvo reconocimientos científicos diversos y entre ellos el haber sido investido como doctor honoris causa por 5 universidades europeas. También fue académico numerario de la Real Academia Nacional de Farmacia. Ahora entraré en un breve repaso de otros aspectos que nos despejan la nostalgia. Muy orgullosa se siente la Academia de los honores científicos de nuestros compañeros que enriquecen el mejor patrimonio de la institución. Resumo mucho. En primer lugar, quiero señalar que nuestro académico correspondiente extranjero, el profesor John B. Goodenough, fue galardonado con el Premio Nobel de Química en 2019 y con el Premio Nacional de Investigación Santiago Ramón y Cajal de 2019 fue galardonada la profesora Ángela Nieto. Se detallan en la memoria los premios internacionales recibidos por los profesores Carlos Belmonte y Abelino Corma y el premio nacional recibido por el profesor Luis Enjuanes, así como las distinciones internacionales a los profesores Esteban Domingo, Blas Cabrera y Víctor Corse, y las de carácter académico en el ámbito nacional de Manuel de León, profesor Manuel de León, profesor Jesús María Sanserna y profesor Leopoldo García Sancho. En cuanto a las actividades científicas habituales de la Academia, se pudieron celebrar con normalidad las del primer semestre. Así, se abrió el curso con el Programa Nacional de Detección y Estímulo del Talento Precoz en Matemáticas, programa complejo y muy exitoso, coordinando colegas de 7 comunidades autónomas y con la arraigada presencia del profesor Amable Liñán y otros colegas. También tuvo lugar las jornadas anuales sobre riesgos geológicos dirigidos por los profesores Sasso y Sendrero, este año sobre costas y cambio climático, organizadas como habitualmente en colaboración con la Sociedad Española de Geología. También se celebraron las de virología dirigidas por el profesor Esteban Domingo en colaboración con la Sociedad Española de Virología, en las que se trató los virus y el origen de la vida. Y en colaboración con la Residencia de Estudiantes, el profesor Elguero organizó el centenario de Ramón Margalef, en cuyo acto intervino también el profesor García Novo. Se celebró también la sesión anual conjunta llamada Tetraca de 4 academias, actuando por la Academia de Ciencias el profesor Jesús Santamaría. Esta edición trató de cambio climático.
En el marco del convenio de colaboración entre la Academia y la Fundación Areces, la única actividad que pudo concretarse fue la clausura del Año Internacional de la Tabla Periódica con la conferencia del profesor Miguel Ángel Alario. Afortunadamente, también se pudo aprobar en el Pleno de octubre la Declaración 2019 sobre la financiación y gestión de la investigación científica en España. Este trabajo está dirigido por el vicepresidente de la Academia, profesor Esteban Domingo. En noviembre se hizo una presentación al mundo académico de esta iniciativa y una difusión de la declaración hacia la opinión pública. Esta última contó con el apoyo imprescindible de la Asociación de Amigos de la Academia y ambos actos fueron presididos por el presidente de la corporación, profesor Sanz Serna. Recordarán que todavía en enero tuvimos la conferencia plenaria a cargo del académico Francisco Juan Martínez Mojica, hablando de su descubrimiento básico en el que se fundamentan las revolucionarias secuencias CRISPR. En febrero se celebraron las conversaciones en la Academia, Diálogos en Femenino Plural, organizado en colaboración con la Asociación de Amigos de la Academia también y con la Asociación Española de Comunicación Científica. Fue un activo diálogo con la participación, entre otras, de las profesoras Pilar Bayer, Inmaculada Ortiz y Belén Alonso, y también de la doctora Elena Lázaro, presidenta de la citada Asociación de Comunicación. En lo tocante a la programación posterior, las actividades académicas se vieron muy afectadas, en particular nuestros proyectos financiados por la FESIT. De las 18 conferencias previstas en el programa de promoción de la cultura científica y tecnológica, solo 7 pudieron celebrarse. Igualmente mermado quedó el ciclo divulgativo de Ciencia para Todos, nuestras tan apreciadas charlas de los jueves. De hecho, nos quedamos en el 5 de marzo, justo cuando nos informaban de cuándo los dinosaurios emprendieron el vuelo. Para cerrar, en la memoria se refieren las relaciones internacionales que se mantienen con otras academias europeas y también la iniciativa liderada por el profesor Ramón Llamas para la adaptación al área mediterránea de la Directiva Europea del Agua. Por último, se consignan también en la memoria otras actividades importantes de la Academia en relación con publicaciones activas y fondos bibliográficos. Se destacan los logros de la revista de matemáticas, liderada por el profesor Manuel Pellicer, y los avances en adaptación para consulta, difusión y lectura de las publicaciones periódicas y de nuestra biblioteca, que realiza o dirige la comisión que preside el profesor Juan Rojo. Y aquí finalizo mi resumen. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra el académico numerario, excelentísimo señor don Juan Antonio Vera Torres, para dar lectura a la lección inaugural titulada Avances en el campo de la estratigrafía. ¿Se oye bien? Vale. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia, excelentísimas señoras y señores académicos, señoras y señores, hace 17 años pronunciaba mi discurso de ingreso en esta Real Academia y en él definía la estratigrafía como la ciencia geológica que tiene como objetivo principal el estudio de las rocas estratificadas y a partir del mismo obtener la información necesaria para elaborar la historia de nuestro planeta. Es una ciencia joven que se separó del tronco común, la geología, hace poco más de 100 años. A ella me he dedicado como profesor e investigador en la Universidad de Granada. Me interesan en especial los temas que han significado un avance notable de esta ciencia, lo que será el objetivo de mi discurso. Me centraré en los avances alcanzados en los 2 últimos decenios, en los métodos de datación de las rocas estratificadas y la interpretación de los fenómenos geológicos del pasado. Estos avances han sido posibles
gracias al trabajo realizado por diversos grupos de investigación que han estudiado las rocas estratificadas que afloran en la superficie emergida de la Tierra y las existentes bajo los fondos de los mares y océanos. Especial interés han tenido los grandes proyectos internacionales cuyos objetivos eran la diferenciación de conjuntos de estratos, unidades estratigráficas, la datación de sus límites a partir del estudio de los fósiles, edad relativa, y la aplicación de técnicas instrumentales que nos permitan conocer su edad numérica, esto es, la edad expresada en años y múltiplos, y sus múltiplos, generalmente millones de años. Merecen destacarse los 4 proyectos consecutivos dedicados a realizar sondeos con testigo continuo en los fondos de mares y océanos con fines puramente científicos. Se iniciaron en 1968 y continúan en la actualidad. Los sondeos se realizan desde buques que disponen de técnicas de posicionamiento dinámico, que mantienen a los buques en la misma posición durante todo el tiempo que dure la perforación. Desde 1968 se han realizado perforaciones en áreas seleccionadas por el Comité Científico tras estudiar el interés de las diferentes propuestas recibidas. En cada expedición en el buque, además de la tripulación, viajan de 30 a 50 científicos que disponen de laboratorios bien dotados. Se han realizado hasta el momento más de 3.500 sondeos y se han obtenido más de 4 millones de metros de testigos que han sido estudiados en los laboratorios de los buques por especialistas de todas las ramas de la geología. Siempre se ha reservado una parte del testigo en litoteca, lo que posibilitará hacer estudios aplicando las técnicas nuevas que vayan surgiendo en tiempos futuros. En 1950 se creó la Comisión Internacional de Estratigrafía, que incluye a más de 120 países, cuya misión es velar por la correcta división del tiempo geológico y la utilización de los criterios de jerarquización y denominación de las unidades estratigráficas. Este organismo publica periódicamente actualizaciones de la tabla cronoestratigráfica internacional, con las dataciones numéricas más precisas de los límites de las unidades estratigráficas. Voy a estructurar mi conferencia en 2 partes diferentes y complementarias. La parte primera tiene un carácter doctrinal y estará dedicada a los métodos de estudio de la estratigrafía, en especial de aquellos que permiten datar los conjuntos de estratos superpuestos y explicar los fenómenos geológicos acaecidos en tiempos pasados. La parte segunda mostrará con un ejemplo cómo se han aplicado dichos métodos. Se ha seleccionado un fenómeno geológico ocurrido hace unos 6 millones de años hasta hace unos 5,3 millones de años que afectó al conjunto del Mediterráneo y los sectores adyacentes. Este fenómeno es conocido internacionalmente con el nombre de crisis salina del Mesiniense. Inicio la primera parte tratando sobre los métodos de datación e interpretación de los fenómenos geológicos. Los continentes sufren una progresiva destrucción de su superficie rocosa por la acción erosiva de la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera. Los materiales desprendidos por la erosión y meteorización son arrastrados por los agentes geológicos, agua, hielo y viento, y transportados a áreas topográficamente más bajas, lagos, deltas, mares y océanos. Las partículas arrastradas se depositan formando sedimentos, que se disponen en capas a las que se le llama estrato. Cada estrato representa un intervalo de tiempo geológico concreto. En una sucesión de estratos, los más bajos son los más antiguos y los más altos los más modernos, como establece el principio de la superposición. A medida que se depositaron los estratos de sedimentos, los inferiores fueron sometidos a un aumento progresivo de carga que les ocasionó la pérdida de gran parte del agua intersticial, la reducción de espesor
y el endurecimiento pasando a ser estratos de roca sedimentaria. Tardaré sobre los estratos del Eón fanerozoico, los depositados en los últimos 541 millones de años, los cuales pueden contener fósiles que son el resto de las partículas duras de los organismos que vivieron en el mismo lugar y el mismo intervalo de tiempo en el que se depositaron los estratos. Paso a tratar sobre los métodos de datación relativa y de datación absoluta. Los fósiles se usan como criterio de datación de las rocas estratificadas que lo contienen aplicando la teoría de la evolución de Darwin. En ella se establece que en cada intervalo de tiempo pasado vivieron unos organismos diferentes. La bioestratigrafía se ocupa del estudio de la edad de los fósiles. Durante el siglo XIX, el criterio utilizado para ordenar en el tiempo a las rocas estratificadas fue el contenido en fósiles, datación relativa. No se daban cifras numéricas, ya que lo que se establecieron fueron divisiones de unidades estratigráficas ordenadas de más antigua a más moderna. Simultáneamente, ocurrió una importante controversia científica sobre la edad de la Tierra y la edad de las rocas, que afloran en ella, expresada en unidades de tiempo, años y sus múltiplos. Téngase en cuenta que en la mitad del siglo XIX los valores numéricos atribuidos a la edad de la Tierra eran 75.000 años. Los estratos y los conjuntos de estratos, unidades estratigráficas, se definen en función de los fósiles que contenían, en especial los procedentes de organismos marinos. El descubrimiento de la radiactividad en los años iniciales del siglo XX acabó con la controversia de la edad de la Tierra y permitió medir la edad numérica de la roca. En este descubrimiento participaron activamente 3 insignes científicos, premios Nobel que fueron académicos de esta Real Academia: Madame Curie, Lord Rayleigh y Rutherford. Se delimitaron 2 grandes unidades temporales de rango mayor, el Eón fanerozoico y el Precámbrico, caracterizadas por la presencia de fósiles de organismos complejos en el Eón fanerozoico y su ausencia en el Precámbrico. Dentro del fanerozoico se delimitaron 3 unidades con rango de eras, actualmente denominadas Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico, de más antigua a más moderna, cuyos límites coincidían con cambios bruscos en el contenido fósil. Las eras se dividieron en sistemas, series y pisos, basándose en la fauna y flora fósil que contienen. A partir de 1950, la Comisión Internacional de Estratigrafía pasó a ocuparse de la revisión de las unidades estratigráficas y de la actualización de los datos de edad numérica de los límites. A continuación trataré sobre los métodos radiométricos. Las medidas de edad numérica por métodos radiométricos se realizan mayoritariamente en rocas ígneas. Un elemento radiactivo natural que forma parte de un mineral de una roca ígnea inició su desintegración cuando solidificó la roca. En el caso minoritario de medidas aplicables directamente en rocas sedimentarias, la desintegración comenzó en el momento que se depositó el sedimento. Al intervalo en el que se produce la desintegración de la mitad del elemento radiactivo inicial, se le denomina periodo de semidesintegración y su duración varía para cada elemento radiactivo y puede ser medida experimentalmente en el laboratorio. Conocido el grado de desintegración del elemento radiactivo seleccionado y el valor del periodo de semidesintegración, se calcula la edad numérica de la roca. El uso de los métodos radiométricos consiste en introducir valores de edad numérica en los límites de las unidades estratigráficas definidas por su edad relativa. Al proceso de ajuste entre las edades relativas y las edades numéricas se le denomina calibración de la escala del tiempo geológico, la cual se puede realizar en rocas volcánicas intercaladas entre rocas sedimentarias. La edad numérica de la colada es posterior a la de los estratos situados por debajo de ella y anterior a la de los estratos dispuestos por encima de ella. Aplicando estos métodos, actualmente se sabe que la formación de la Tierra ocurrió hace 4.600 millones de años.
el principio del león fanerozoico ocurrió hace 541 millones de años. Los límites entre las tres eras del eón citado se cifran en el Paleozoico desde hace 541 millones de años hasta hace 251, fecha en la que empezó el Mesozoico, que terminó hace 66 millones de años, coincidiendo con el inicio del Cenozoico, que llega hasta nuestros días. La tabla cronoestratigráfica internacional actualizada, que se adjunta a la versión escrita, figuran los valores de edad numérica de los límites de todas las eras, de todos los sistemas, las series y los pisos, más allá de un centenar, dentro del Fanerozoico. Descritos los métodos bioestratigráficos y radiométricos, paso a tratar de los otros dos tipos de métodos, los magnetoestratigráficos y los basados en la ciclicidad. El campo magnético terrestre ha sufrido cambios bruscos de la orientación de los minerales magnéticos presentes en las rocas, las inversiones magnéticas. Se denomina magnetismo remanente a la propiedad de ciertas rocas, volcánicas y sedimentarias, de adquirir y retener una orientación de sus minerales magnéticos. Las inversiones en el campo magnético afectaron al conjunto del planeta y han quedado reflejadas en el magnetismo remanente. En la década entre 1960 y 1970, los estudios del paleomagnetismo a ambos lados de las dorsales centrooceánicas constituyeron uno de los pilares en los que se basó la teoría de tectónica de placas, lo que trajo consigo un incremento de los estudios del paleomagnetismo y una mejora de las técnicas de medida. La magnetoestratigrafía se ocupa del establecimiento de una escala formada por intervalos de tiempo sucesivos en los que alternan etapas con una orientación de los minerales magnéticos como en la actualidad, definidas como normales, con otras en las que la orientación sea la contraria, definidas como inversas. En los conjuntos de estratos se diferencian intervalos de duración variable, alternándose los de orientación normal y los de orientación inversa, a los que se les denominan crones de polaridad normal y de polaridad inversa, respectivamente. Las inversiones se reconocen mediante muestreo en las secciones estratigráficas y la medida de la orientación de partículas magnéticas de las rocas en el intervalo de tiempo seleccionado. No se trata de un método de datación numérica por sí mismo, sino que su uso correcto debe basarse en el conjunto de datos de edad relativa y edad numérica disponibles para dicho intervalo de tiempo. Conocida la edad numérica de un estrato concreto, las inversiones anteriores y posteriores serán las mismas en las diferentes localidades del planeta. En el Cenozoico y el Mesozoico se pueden reconocer múltiples inversiones del campo magnético y con ellas se ha elaborado una escala magnetoestratigráfica. Para el Paleozoico no ha sido posible por el momento, ya que resulta difícil conocer la orientación originaria de los minerales magnéticos de la roca. Los métodos basados en la ciclicidad han alcanzado recientemente gran interés. Las secciones estratigráficas de distintas edades y ubicación muestran con relativa frecuencia que grupos de 2 o más estratos se repiten reiteradamente. Estos ciclos se interpretaron como la expresión de cambio igualmente cíclico de las condiciones sedimentarias. Los primeros avances en la interpretación de la ciclicidad de las rocas sedimentarias se alcanzaron con el estudio de los isótopos estables de oxígeno de las rocas carbonatadas. La interpretación de esta ciclicidad ha sido resuelta aplicando las ideas del astrónomo, físico y matemático serbio Milutin Milanković. En unas publicaciones realizadas entre los años 1920 y 1941, este autor expuso una teoría sobre la génesis de los ciclos climáticos periódicos inducidos por factores astronómicos. Estas ideas pasaron desapercibidas en la bibliografía geológica durante más de medio siglo, hasta que en 1980
fueron aceptadas de manera casi general y Milankovitch pasó a ser muy nombrado en los libros de geología. Milankovitch describió 3 rangos de ciclos climáticos periódicos superpuestos. Los ciclos mayores de periodicidad de unos 100.000 años se deben a los cambios de la geometría de la órbita terrestre, ciclos de excentricidad. Los ciclos de periodicidad de unos 40.000 años son debidos a los cambios de la inclinación del eje de la Tierra con respecto al plano que contiene la órbita, ciclos de oblicuidad. Los ciclos menores, de unos 23.000 años, se explican por los movimientos de cabeceo del eje geográfico de la Tierra, ciclos de precesión. Actualmente se denominan ciclos de Milankovitch a los ciclos cuyas periodicidades son 23.000, 40.000 y 100.000 años. Las curvas de temperatura son la expresión de la acción conjunta de los 3 tipos de ciclos. Un nuevo avance se produjo con la aplicación del análisis matemático, concretamente la transformada de Fourier, con lo que se consiguió valorar el grado de incidencia de cada uno de los tipos de los ciclos y permite transformar las curvas anteriores en curvas de insolación. La rama de la estratigrafía, que estudia y analiza los ciclos inducidos astronómicamente, se denomina cicloestratigrafía y tiene como objetivo final la elaboración de una escala de tiempo astronómico que cubre la mayor parte del Fanerozoico. Llegado a este punto, conviene definir los conceptos de continuidad y discontinuidad. Para aplicar los métodos de medida del tiempo, es necesario disponer de secciones estratigráficas en las que la sedimentación haya sido continua. En una sección estratigráfica hay continuidad cuando en ella están representadas todas las unidades temporales sucesivas que se hayan podido establecer como referencia para el mismo intervalo de tiempo. Se dice que hay discontinuidad cuando al menos falte una de esas divisiones de tiempo medible. La superficie que separa a los 2 conjuntos de rocas sedimentarias entre cuyos depósitos no hubo sedimentación se denomina superficie de discontinuidad. Al estudio exhaustivo de las discontinuidades estratigráficas se ha dedicado ampliamente el autor junto con su grupo de investigación y ha sido tratado con detalle en mi discurso de ingreso en esta Real Academia. El objetivo que se pretende con el conocimiento detallado de las discontinuidades es poder seleccionar las secciones estratigráficas que sean más adecuadas para el reconocimiento y el estudio detallado de todos los intervalos de tiempo sucesivos. Para terminar la parte primera, haré una valoración actual de los métodos de división temporal. Las dataciones más precisas se obtienen en la actualidad mediante el uso coordinado de los 4 métodos tratados a los que se unen, cuando sea posible de ellos, los perfiles de sísmica de reflexión. Los métodos bioestratigráficos delimitan intervalos de tiempo relativos a partir de la distribución de los fósiles que contengan las rocas sedimentarias. Los métodos radiométricos permiten, mediante la calibración, obtener los valores de las dataciones numéricas en las unidades estratigráficas. Las unidades cronoestratigráficas de rango menor que figuran en la tabla cronoestratigráfica internacional son los pisos, cuya duración es, salvo en el cuaternario, superior al 1.000.000 de años. Los pisos tienen una duración media comprendida entre 2 y 6 millones de años. Los objetivos de la estratigrafía actualmente se centran en diferenciar intervalos de tiempo mucho menores que el piso. Para ello se recurre a la definición de unidades bioestratigráficas de rango menor dentro de cada piso, como son las biozonas y las subzonas, y mediante la calibración se intenta datar la edad numérica de sus límites. El mayor detalle se alcanza cuando lo que se estudian son los biohorizontes de primera aparición y de última presencia de taxones diferentes. Para el Mesozoico y Cenozoico, los intervalos de tiempo de menor duración que se pueden diferenciar oscilan entre 1,5 millones de años y 100.000 años. El gran desarrollo de la cicloestratigrafía y el perfeccionamiento de los métodos cicloestratigráficos en los 2 últimos decenios ha permitido reconocer los ciclos de Milankovitch en las secciones estratigráficas que muestren una ciclicidad
inducida astronómicamente. Su interpretación mediante métodos matemáticos ha posibilitado delimitar intervalos de tiempo periódicos comprendidos entre los 100.000 y 23.000 años. Estas cifras se consideran en la actualidad como las de máxima precisión posible a la escala global y son las utilizadas en la elaboración de la escala de tiempo astronómico. La parte segunda de esta charla se dedica a ver los conceptos anteriores en el contexto de un fenómeno global que es la crisis salina del Mesiniense. Con este nombre, crisis salina del Mesiniense, se denomina al fenómeno geológico y paleoecológico ocurrido durante la parte superior del Mesiniense, que afectó al conjunto del mar Mediterráneo y a los sectores adyacentes y cuya edad está comprendida entre hace unos 6 millones de años y unos 5,3 millones de años. Numerosos autores han estudiado y publicado trabajos sobre este tema en las revistas geológicas más prestigiosas. En ellos aplican los métodos explicados en la parte primera. Cuando era posible, han utilizado también los datos obtenidos por los métodos de geología de subsuelo, geofísica y sondeo, tanto de los proyectos internacionales de investigación científica como en la prospección petrolífera en diferentes sectores del Mediterráneo. La geometría del conjunto del mar Mediterráneo antes de la crisis sería semejante a la actual, pero con una notable salvedad, que consistía en que la comunicación entre el Océano Atlántico y el mar Mediterráneo no se hacía a través del Estrecho de Gibraltar, ya que entonces no existía. Se hacía a través de brazos de mar, localizados en la cordillera Bética, sureste de España, y en la cordillera del Rif, norte de África. Las fases finales de deformación tectónica de las cordilleras citadas ocasionaron la desconexión del Atlántico y el Mediterráneo, seguida de un descenso del nivel del mar en el Mediterráneo. En los años iniciales del primer programa de perforaciones en fondos oceánicos se realizó el año 1970 una primera campaña, LEC 13, con 14 sondeos, en el Mediterráneo, y el último material atravesado por los sondeos fue la parte superior de un gran volumen de evaporitas. Las evaporitas, halita y yeso, presentaban rasgos semejantes a las que se depositan en medios marinos someros. Para explicar este hecho, se propuso la hipótesis de la desecación del Mediterráneo, que tuvo gran aceptación en los años siguientes, aunque posteriormente ha sido muy discutida y notablemente modificada. 4 nuevas campañas de perforaciones marinas profundas se realizaron en el Mediterráneo desde 1975 a 1999, con un total de 35 sondeos, que aportaron una valiosa información sobre la litología y contenidos microfósiles de las rocas atravesadas, de las que se deducía la edad relativa que, usando la calibración, se expresaba en edad numérica. El rasgo más significativo de la crisis salina del Mesiniense es una unidad estratigráfica de gran espesor formada por evaporitas, cuya edad está comprendida entre hace 5.971.000 años y hace 5.330.000 años. Por tanto, el intervalo temporal comprendido en su depósito fue de 641.000 años. El volumen de la gran masa de evaporitas del Mesiniense en el Mediterráneo es superior al 1.000.000 de metros cúbicos. Las áreas en las que se depositaron grandes volúmenes de evaporitas se localizaban en los sectores, o se localizan incluso, en los sectores con una profundidad superior a los 2.000 metros. El espesor de la masa evaporítica oscila entre 1.500 metros y 2.000 metros en las partes más profundas del Mediterráneo occidental y entre 2.000 y 3.500 metros en el Mediterráneo oriental. Nos preguntamos ahora, ¿hubo o no desecación del Mediterráneo? No hubo una desecación única, no hubo una sola en el Mediterráneo, sino varias fases de desecación parcial. Para que se depositen miles de metros de evaporitas, sería necesario
que la salinidad de las aguas fuese mayor que la de los mares actuales, las llamadas salmueras, y que se sucedieran diversas fases de evaporación con descenso relativo del nivel del mar, seguidas de episodios de reinundación. Algunos autores consideran que fueron necesarias hasta 50 fases de reinundación. Una nueva polémica se plantea sobre la procedencia del agua marina que llegaba al Mediterráneo durante la crisis salina y posibilitaba las reinundaciones. La mayoría de los autores consideraron que procedían del Paratetis, antiguo océano situado al norte del Mediterráneo, que incluía los actuales mares Negro y Caspio. Los principales tipos de facies de las rocas sedimentarias del Mesiniense superior en el Mediterráneo son evaporitas, los minerales más abundantes que constituyen las masas gigantes de evaporitas son la halita y el yeso. En las cuencas marginales, los yesos cambian lateralmente a caliza o dolomía, que incluyen cuerpos arrecifales. Sapropelo, lutitas marinas en las que alternan estratos oscuros ricos en materia orgánica y otros estratos de lutitas blancas, expresión de los ciclos de Milankovitch. Rocas detríticas. Se trata de diferentes tipos de rocas, entre las que destacan los conglomerados y las areniscas, que con frecuencia contienen bloques de yeso redepositados. Lago mare, rocas que presentan simultáneamente fósiles de organismos marinos y continentales, y que son interpretadas como depósitos de marisma cercanas a la desembocadura de ríos. Se ha aplicado la bioestratigrafía de alta resolución, reconociendo los biohorizontes de primera aparición y los de la última presencia de los diferentes taxones. En las rocas sedimentarias propias del medio marino se analizaron los foraminíferos, tanto bentónicos como planctónicos, y el nanoplancton calcáreo. En ocasiones se completaron con el estudio de los ostrácodos, las diatomeas y los radiolarios. En las reconstrucciones paleogeográficas del Mediterráneo durante el Mesiniense superior se diferencian claramente tres áreas con rasgos muy distintos. La primera corresponde a los depósitos abisales, que ocuparían los sectores de máxima profundidad del mar en los que se depositaron las evaporitas. La segunda corresponde a las cuencas marginales, las ubicadas en las proximidades de la línea de costa de entonces, y en las que se depositaron las facies denominadas lagomares. Varias de estas cuencas marginales se localizan cerca de las costas mediterráneas españolas, Cuenca de Sorba, Níjar, Fortuna, Bajo Segura, etc. La tercera correspondería a antiguas cuencas marinas someras durante el Mesiniense que afloraron en superficie tras una fase de deformación tectónica posterior al propio Mesiniense. En las etapas de desecación parcial, los descensos del nivel del mar en todo el Mediterráneo, en las áreas comprendidas entre los depósitos abisales y las cuencas marginales, dominaría la erosión subaérea. En los dos primeros decenios del siglo XXI, los avances en el conocimiento de la crisis salina del Mesiniense han sido notables. Han contribuido a ello la utilización de las técnicas más actualizadas en la datación numérica de las rocas sedimentarias descritas en la parte primera. Se ha realizado un rastreo de trabajos publicados entre los años 2000 y 2020 en las revistas internacionales más afines al tema. Se han recopilado 183 artículos publicados en 16 revistas seleccionadas. Las citas bibliográficas de todos estos trabajos se incluyen al final del texto. El número total de autores ha sido de 502 residentes en 30 países, de los que los 5 primeros ordenados de mayor a menor número de autores son Francia, Italia, España, Reino Unido y Holanda. 8 autores han publicado más de 15 trabajos sobre la crisis salina del Mesiniense en la selección efectuada. 5 son italianos, 2 holandeses y 1 español, catedrático de la Universidad de Salamanca, el doctor Sierro. Se ha procedido al cálculo de la edad numérica de las fases del fenómeno. Un primer criterio de datación de la crisis salina mesiniense se basa en la magnetocronoestratigrafía. Sin embargo, toda la crisis ocurrió durante un cron de polaridad inversa. Sin embargo, también tenemos los límites del citado cron de polaridad,
tenían una edad numérica muy cercana a los límites de la unidad estratigráfica correspondiente a la crisis. Perdón. En la bibliografía especializada sobre el tema se han establecido con el máximo detalle las edades numéricas del inicio y del final de la crisis salina. La datación numérica del inicio de la crisis se ha fijado en 5.971.000 años y su final se ha establecido en hace 5.330.000 años, por lo que su duración, como ya decíamos antes, es de 641.000 años. Dentro de este intervalo de tiempo, la mayoría de los autores han diferenciado tres episodios. El episodio 1 se inició hace 5.971.000 años y finalizó hace 5.600.000 años, de manera que duró 371.000 años. Este episodio es denominado del yeso primario inferior y es el más prolongado. El episodio 2 empezó hace 5.600.000 años y terminó hace 5.520.000 años, por lo que su duración fue tan solo de 70 años. Es el más corto de los tres y durante el mismo en las cuencas mediterráneas más profundas se depositaron las evaporitas más solubles, las halitas. En las áreas marginales dominó la erosión de las evaporitas. Se denomina al episodio de la halita en las áreas profundas y del yeso redepositado en los sectores menos profundos. El episodio 3 comenzó hace 5.530.000 años y acabó hace 5.330.000 años, prolongándose durante 200.000 años. En su conjunto se denomina unidad del yeso superior. Los avances más importantes en la datación de las rocas sedimentarias depositadas durante la crisis salina se han obtenido con el estudio de los ciclos de Milankovitch reconocidos en ellas. Se han estudiado los afloramientos en superficie en los que se tenía certeza de que no faltaban intervalos de tiempo reconocibles. La sección estratigráfica de referencia seleccionada por su continuidad ha sido la cantera de Ain Beida en Marruecos, en la que se ha realizado un estudio muy minucioso con isótopos estables de oxígeno que pone de manifiesto una ciclicidad en la que dominan los ciclos de precesión con una periodicidad de 23.000 años. Se ha aplicado el análisis matemático para el estudio de la ciclicidad, en especial de las transformadas de Fourier y de Boas, que han construido las curvas de insolación aplicando los métodos complejos propuestos por el matemático francés Jacques Lascar, que son de aceptación general. La elaboración de esta escala temporal de la crisis salina del Messiniense, basada en los ciclos de Milankovitch, ha sido establecida y completada por numerosos autores. Para el conjunto de la crisis salina del Messiniense, por tanto de los 641.000 años antes citados, de su duración, el número total de ciclos de precesión reconocidos son 28, con una duración media de unos 23.000 años. En el episodio 1, cuya duración era 371.000 años, se han definido 16 ciclos. En el episodio 2, con una duración de 70.000 años, se han reconocido 3 ciclos. Y en el episodio 3, con sus 200.000 años, se han diferenciado 9 ciclos. En las secciones estratigráficas levantadas en diferentes sectores, se podrá asegurar que hay continuidad cuando estén presentes los 28 ciclos. Por el contrario, en las secciones estratigráficas en las que falten parte de los ciclos, habrá una discontinuidad. Comparando la curva de insolación tomada como patrón en las curvas de insolación obtenidas en otros sectores del Mediterráneo, se podrá deducir cuáles son los episodios temporales que están ausentes en cada caso. Desde los primeros trabajos sobre la crisis marina del Messiniense, los autores llamaban la atención sobre la frecuencia con la que se observaban superficies erosivas, indicadoras de discontinuidades en el Messiniense superior y coincidiendo con el límite Mioceno-Plioceno. La aplicación de la sísmica de reflexión en amplios sectores de los fondos del Mediterráneo ha permitido conocer con detalle la geometría de las unidades estratigráficas del subsuelo, detectar las principales superficies erosivas y valorar los intervalos de tiempo que faltan.
En el extremo occidental del Mediterráneo, en el mar de Alborán, los numerosos perfiles sísmicos de reflexión y los sondeos realizados por las compañías petrolíferas muestran una discontinuidad. En ella falta gran parte o la totalidad del mesiniense, con lo que se pone de manifiesto una etapa de deformación tectónica, plegamiento y o fracturación, seguida de otra fase de erosión del fondo marino. En las cuencas marginales del sureste de España se reconocen los ciclos de Milancoví durante la crisis salina del mesiniense. Las secciones estratigráficas presentan una ciclicidad que permite delimitar los intervalos temporales de sedimentación con continuidad. La crisis salina del mesiniense terminó bruscamente hace 5.330.000 años, coincidiendo con el límite de los dos pisos, el mesiniense y el sangliense. Varios fenómenos catastróficos ocurrieron, en especial la apertura del estrecho de Gibraltar y la inundación del mar Mediterráneo con aguas procedentes del océano Atlántico, hasta quedar ambos con idéntico nivel del mar. La superficie de separación entre las rocas sedimentarias de ambos pisos, mesiniense y sangliense, coincide con un cambio litológico brusco marcado por el depósito de Sapropel. La apertura del estrecho de Gibraltar se debió a fenómenos tectónicos que en detalle son objeto de discusión. Algunos autores lo consideran como un hundimiento tectónico subsidencia del arco de Gibraltar y una subida relativa del nivel del mar. Se calculó que el mar Mediterráneo se llegó a tener el mismo nivel que el océano Atlántico en un intervalo de tiempo que osciló entre varios meses y 2 años, a lo que la escala del tiempo geológico se puede considerar como instantáneo. En el estudio de la crisis salina del mesiniense ha alcanzado un nivel de conocimiento muy alto gracias a la participación coordinada de muy numerosos grupos de trabajo. Pese a ello, hay algunos aspectos que siguen siendo objeto de investigación preferente y de discusión. Uno de los temas más debatidos ha sido y sigue siendo cómo se pudieron acumular espesores tan enormes de evaporitas. Los trabajos más recientes lo explican por la acción de las cianobacterias que formaron filamentos y atraparon a los minerales de la arcilla y de los carbonatos. Otro tema objeto de debate es la reconstrucción de la paleogeografía, antigua geografía, del Mediterráneo durante la crisis salina. Finalmente, otro tema sin resolver es la naturaleza de las rocas ubicadas por debajo de las evaporitas mesinienses, en las zonas más profundas del Mediterráneo actual. Mis últimas palabras quiero que sean para destacar la importancia que ha tenido para el desarrollo de la estratigrafía y de la geología en su conjunto la colaboración con otras ciencias que se cultivan en esta Real Academia de Ciencias: la biología, la física, la química y las matemáticas. Entre la geología y la biología ha existido una relación permanente desde el siglo XIX, ya que las dataciones relativas se realizaron y se realizan a partir del estudio de los fósiles presentes en las rocas. Las relaciones entre la física y la química han sido muy importantes desde el inicio del siglo XX tras el descubrimiento de la radiactividad. Los centros de investigación más prestigiosos se han dotado de equipos instrumentales complejos y costosos para realizar medidas de edad numérica en la roca aplicando los métodos radiométricos. Entre la física y la geología se ha desarrollado una ciencia mixta, la geofísica, que se ocupa esencialmente del estudio de la geometría de cuerpos rocosos del subsuelo. El paleomagnetismo es otra importante colaboración entre ambas ciencias. La química y la geología, entre la química y la geología, la colaboración ha sido constante hasta el punto de que surge una ciencia intermedia, la geoquímica, que se ocupa del estudio de la composición de la roca y de su interpretación genética. En los últimos decenios se han establecido una colaboración entre la geología y las matemáticas, concretamente con el análisis matemático, en la interpretación de los ciclos de Milankovic. He dicho, gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias,
profesor Vera, por este magnífico discurso y gracias a los que han hecho el esfuerzo de acompañarnos presencialmente hoy en la Academia. Muchas gracias a todos. Queda pues inaugurado el curso académico 2020-2021. Se levanta la sesión.